mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches a la audiencia. Estamos nuevamente con ustedes en esta emisión en vivo del programa Vanguardia Obrera. Saludamos a todos los que nos acompañan en estos momentos y los invitamos a que compartan el enlace para que otros compañeros se conecten y puedan compartir junto con ustedes y nosotros esta nueva entrega del programa Vanguardia Obrera. Un saludo a mi compañero José, que nos acompaña nuevamente, y para compartir sus opiniones, así como un reconocimiento al equipo técnico que hace posible que estemos nuevamente al aire. En la situación actual de la lucha y el estado del levantamiento en Colombia, es preciso analizar cómo están los ánimos de los luchadores, cómo se manifiesta la crisis por arriba, cuál es la perspectiva del paro y las tareas de los comunistas y revolucionarios. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. El programa de hoy de Vanguardia Obrera está dedicado fundamentalmente al paro nacional, a la situación actual y a las perspectivas de ese levantamiento en Colombia. Esta gran jornada que comenzó el pasado 28 de abril y que el 28 de julio cumplió 3 meses de constante actividad nacional, de un gran paro que nos tuvo con muchos triunfos,
con derrotas también, y que es importante que aprendamos de él. Es bueno hacernos a una idea clara de cuál es la situación en que nos encontramos ahorita, y asimismo poder entender las perspectivas que hay en ese movimiento. Ese es el tema del programa de hoy, y sean entonces todos ustedes bienvenidos para que compartamos estas ideas que vamos a expresarles en estos momentos. Yo creo que podemos empezar, si le parece bien, compañero José, por algunas ideas respecto a cuál es la situación actualmente, cómo están esas fuerzas del paro, cómo se encuentran esos luchadores y cuál es el nivel de movilización, esas fuerzas que están en disputa, asimismo, porque sabemos efectivamente que aun cuando se presenta una situación nueva, no estamos en esos días pues de plena actividad, de grandes levantamientos, de grandes movilizaciones, pero sabemos efectivamente que hay fuerzas que están disputándose aún eso, y entre ellas las que se están disputando y están luchando por dirigir esos levantamientos. Y claro, también es importante conocer y poder entender cómo están las fuerzas enemigas del paro, esas fuerzas de la reacción, porque sabemos que entre ellos también se presentan problemas, y es normal obviamente que se presenten y que eso contribuya a la lucha de los trabajadores. Entonces entender bien cómo esas que podemos llamar las contradicciones por arriba. Entonces, si le parece, de pronto comenzamos por ese lado para que nos comparta algunas ideas de cómo usted ve esa situación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches a la audiencia. Un placer pues estar con ustedes nuevamente. Bueno, yo entiendo que en efecto se presenta un rebalse, es decir, ha disminuido, y eso es evidente, una rebaja de la actividad, por un lado, e igualmente una rebaja en cuanto a la cantidad de personas movilizándose. Esto es un asunto que da para que algunos piensen: se acabó esto, no hay nada que hacer, no hay, ya pasó esto, ahorita apuntémosle todo al 2022, no hay nada más que hacer. Y no es cierto. La verdad es que en una pelea de largo aliento como la que se está presentando en estos momentos, hay situaciones de estas. Es apenas normal que se presenten levantamientos como lo que se presentó en los primeros días desde el 28, que se presenten grandes manifestaciones, que hayan periodos también de cese de actividad, entre comillas cese, que tiene que ver apenas con lo que se presenta en toda lucha, decía ya, de largo aliento. Es decir, se presentan síntomas de cansancio después de una intensa actividad permanente diaria, como se presentó más o menos hasta mediados finales de mayo, y era apenas normal que se presentara lo otro, cansancio por parte de la masa, cansancio por parte pues de la masa intermedia, fundamentalmente porque la gente de la vanguardia, especialmente la juventud, ha mantenido y se mantuvo fundamentalmente más allá de junio y combatiendo permanentemente. Ese es el primer asunto que hay que entender. En todo movimiento de largo aliento hay periodos de relativa calma, de relativo estancamiento, de aparente retroceso del movimiento. Varios asuntos han favorecido que eso se presentara de esa manera, e incluso favoreció que se separara la vanguardia de la juventud con el resto de la masa de los obreros y los campesinos.
Una parte tiene que ver con los favores que le hizo la democracia pequeño burguesa y el oportunismo al régimen. Ya desde el 9 de mayo Petro llamaba pues a que nada de bloqueos, que nada de barricadas, que había que cambiar eso a manifestaciones pacíficas, muy nutridas, muy bonitas, muy modositas, muy decentes. Recogiendo el llamado que hacía la burguesía a acabar con los bloqueos, a acabar, a destruir, a aplastar los bloqueos, que era un componente importantísimo del paro en la medida en que afectaba toda la vida económica del capital. Fundamentalmente eso a la burguesía le dolió porque eran billones, fueron billones lo que perdió. Y toda la burguesía se levantó exigiendo desmonten eso a la hijueperra. Y por eso respaldaron al régimen en toda su labor militarista de aplastar los bloqueos, incluyendo la utilización pues del ejército. A eso lo llamaban la asistencia militar, que prácticamente era establecer pues la militarización de la sociedad y especialmente pues en las partes más álgidas y particularmente y brutal y salvaje y criminalmente en Cali. Esos favores se los hizo desde Petro hasta los oportunistas, los señores del Partido Comunista Mamerto, los señores del Comité Nacional de Paro, es decir, de todos los que dijeron cambiemos, vamos para las elecciones, sigamos apoyando este asunto, esto se resuelve en el 2022. Y eso afecta porque indudablemente una parte de las masas que han participado en el paro son la masa de esos partidos de la pequeña burguesía y el oportunismo. ¿Qué otro factor influye pues para que se presente el rebalse actual? Indudablemente la falta de organización y de conciencia del movimiento. Creo que todos somos conscientes de que muchas reivindicaciones, muchos pliegos, muchos asuntos, pero eso no está todavía consolidado en una plataforma común, en un programa común que recoja las aspiraciones o por lo menos que pueda sintetizar en unos puntos esenciales las reivindicaciones generales de las masas. Incluso en los muchachos de la primera línea que les preguntan, bueno, pero ustedes qué es lo que piden, y pues había desde lo más normal y natural que fue común a todas las masas: nos cansamos del régimen, queremos tumbar el régimen. Y esa era, creo que fue la reivindicación y la exigencia, creo que más común, más generalizada en todas las masas, en todas partes. Sin embargo, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué es de conjunto? ¿Cuáles son los problemas esenciales que hay que resolver? No. La descoordinación, incluso entre los distintos puntos, entre las distintas actividades, entre las distintas líneas, entre las distintas manifestaciones, porque evidentemente sobrepasó lo que se supone era la tal dirección del paro, que era el CNP, y todo el mundo salió odiando al CNP, incluida la base obrera de las organizaciones sindicales, pues de las centrales sindicales, patronales. No nos sentimos representados, pero eso no tenía una organización y eso pesó mucho. Entonces se presenta además ese otro aspecto, y indudablemente la parte fundamental de eso está en la debilidad del elemento consciente, es decir, en los revolucionarios y en los comunistas, que tienen, a pesar de que algunos han planteado algunas reivindicaciones en una plataforma, e incluso la Unión Obrera Comunista propuso un programa inmediato para conquistar por parte de la lucha, y empezando por la
o que parta pues de tumbar el régimen y poder resolver los problemas que la burguesía no está en condiciones, en capacidad, ni quiere ni puede resolver, pero su voz y su capacidad pues de organización y de movilización, su influencia en las masas es todavía muy reducida y es el común denominador. Entonces, y además de eso se le agrega la dispersión de los revolucionarios. No tienen el bloque por el paro general indefinido, se desapareció del panorama justamente antecitos del 28, y eso posibilitó pues de que se aumentara la dispersión y se disminuyera la capacidad que tuvieran los revolucionarios de conjunto de incidir en el gran movimiento que se presentó. Aún así, durante todo este tiempo, incluso hasta estos días de aparente calma y entre comillas normalidad, se han presentado asambleas en distintas zonas de las capitales, en los puntos de resistencia, en las regiones, y hay unas que hay que resaltar. Se presentó a mediados de julio la Asamblea Obrero Campesina y Popular en Neiva, en el Huila, que fue muy importante, una asamblea presencial con participación de obreros, de campesinos, de indígenas, y que son de las formas y las cosas nuevas que apuntan a ir construyendo desde abajo lo que se necesita para potenciar todo el movimiento. Igualmente, del 17 al 19 de julio se realiza la segunda Asamblea Nacional Popular en Cali. En junio se presentó la primera en Bogotá, la segunda se realiza en Cali y se presenta desafiando el terror estatal, desafiando la utilización pues de la macartización más terrible, de sellar la entrada al departamento del Valle por parte de la gobernación, de tratar de impedir con las fuerzas militares que las caravanas y los buses de los que iban a asistir al evento asistieran, y aún así se realizó. Y se puede decir que fue un buen pulso contra el terrorismo de Estado, y la asamblea pues de todas maneras ni siquiera, y tocó a la fuerza entre los trabajadores y el movimiento estudiantil, tomarse las instalaciones de la universidad para poder realizar el evento. Es decir, se hizo en contra del régimen, en contra de los politiqueros, el evento. El 20 de julio se realiza una nueva jornada de movilización y de lucha. Esta vez convoca también el CNP, el Comité Nacional de No Paro, y se vieron manifestaciones en las principales ciudades del país y expresiones en muchas regiones, en otras muchas regiones sin ser capitales. Y el 28 de julio, con motivo de la celebración de los 3 meses de inicio del levantamiento popular, se realizan manifestaciones de diverso tipo, reuniones en muchas partes, y se presentan enfrentamientos violentos en Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, hasta donde se sabe, en medio de una represión brutal, en medio de encarcelamientos, de perfilamientos, de golpizas, de detenciones, de desapariciones, y se ha mantenido incluso hasta estos días. Hay otro aspecto que es muy importante y que aparentemente no tiene, entre comillas, nada que ver con el levantamiento popular, pero que sin embargo hace parte de los riachuelos que no solamente le dieron vida y contundencia al paro durante los primeros días, sino que persisten. Casos concretos de los conflictos obreros laborales, que se mencionan poquito, porque el conjunto pues del movimiento opaca la actividad de los trabajadores, no solamente en cuanto a los conflictos obreros patronales, sino incluso en cuanto a la participación de los compañeros
trabajadores, sindicalizados o no, en los combates, en las manifestaciones, en todos los aspectos de la lucha. Conflictos como por ejemplo en la Sabana de Bogotá, el de Bimbo, el de PepsiCo, en distintas regiones del país, de los trabajadores de la vigilancia, en estos días casualmente en Salinas de Manaure, donde los trabajadores llevan más de 400 días en conflicto. Eso no lo sabe toda la gente. E incluso después de que los señores de FECODE decidieron levantar el paro a mediados de junio, otra vez en julio, el magisterio en distintas regiones vuelve a levantarse en contra de la presencialidad. Y no por razones de, como dicen los gobernantes, incluida la alcaldesa alternativa de Bogotá, de que no quieren trabajar. No. En las poquitas semanas que llevan de presencialidad, más de 100 contagiados. Y ocasionó que en estos días se hubiera hecho la toma de la Secretaría de Educación en Bogotá. Eso aparentemente, esas acciones pasan aparentemente desapercibidas porque de conjunto solamente se le da publicidad y a la burguesía le conviene mucho simplemente hablar de los, entre comillas, vándalos y de las acciones más decididas de la vanguardia. Igualmente se presentan en estos días un asunto muy interesante. Campesinos de Tolima y de Caldas se vienen hasta Bogotá, se encadenan en el Ministerio de Agricultura exigiendo la condonación de las deudas y que le resuelvan los problemas a que están sometidos, es decir, están ahorcados por el capital financiero y a un punto de quedar ya están en la miseria, a un punto de quedar completamente desahuciados, incluso sin el pedacito de tierra. Igualmente se presenta una nueva jornada de recuperación de las tierras usurpadas en el norte del Cauca por Cartón Colombia, por SNURF, y esta vez lo hacen conjuntamente entre compañeros indígenas, campesinos y comunidades negras. Este es el panorama, es decir, las masas no han dejado de pelear un solo día, sin contar, digo yo, todos los asuntos que no se saben, que no se conocen, de la cantidad de mítines y de actividades que hacen los obreros y que aparentemente no tienen nada que ver con el paro, pero que indudablemente hacen parte de la preparación de todas las fuerzas para los nuevos combates que se avecinan. Es a propósito de lo que está comentando ahorita, en el chat nos comenta Mario Galván, un saludo pues para Mario de una vez. Nos dice: amigos, he seguido siempre sus transmisiones, pero es evidente que la movilización acabó. Quedan algunos resabios, pero nada grande ya. Es bien importante pues tener en cuenta eso, porque para entender bien esa relación, ¿no? O sea, uno dice, esto se relaciona, pero bueno, ¿cómo es exactamente esa relación que está planteando? Creo que es bueno tratarla desde ese aspecto, ¿no? Efectivamente hay un gran levantamiento que arranca el 28 y que tiene punto de inicio, y eso hay que reconocerlo y hay que plantearlo así, ¿cierto? El 28 hubo un salto cualitativo, hubo una transformación, hubo una cosa nueva. Incluso la conmemoramos y todo mensualmente cada 28, ¿sí? Logramos completar 3 28 diciendo llevamos 2 meses, llevamos 3 meses en esto. Pero entonces viene la otra parte. Bueno, miramos, ponemos la vista en que hay gente que dice, ya no hay lucha. Resulta que sí hay lucha, pero ¿cómo se relaciona eso bien con ese gran levantamiento? Creo que es bien importante entender ese fenómeno. Es precisamente, por un lado, a lo que me he referido. Es decir, por un lado es que es apenas, es un momento apenas de
preparación para otro nuevo gran levantamiento que se va a presentar más adelante. Es una pelea de largo aliento. Entonces, unas formas de lucha, unas formas de organización reemplazan a otras y se convierten unas en principales, otras en secundarias, otras en auxiliares. Y en este momento, justamente lo que pasa que hay una rebaja de la actividad de las masas, que no se presentan las grandes manifestaciones y los combates gigantescos que se presentaron en los primeros días del levantamiento. No quiere decir que el movimiento se acabó. El movimiento se está preparando para nuevas grandes combates, y eso hace parte de la preparación, y lo que se está viendo ahorita hace parte de la preparación para lo que se va a presentar nuevamente. ¿Y por qué se va a presentar? Que es de los aspectos que toca tener en cuenta para poder mirar la película completa y no mirar únicamente la foto. ¿Le puedo meter la cucharada ahí en una cosita? Ni más faltaba. Sí, es que precisamente es bien importante este tema, porque primero que todo hay que dejar claro eso. La lucha es una sola. De diversas maneras se presenta en diversos escenarios, pero existe una lucha que está enmarcada dentro de la lucha de las masas, la lucha del pueblo contra el Estado, ¿sí? Contra el gobierno en particular que haya en ese momento, en este momento en concreto contra un régimen. Pero es una lucha donde hay dos bandos bien diferenciados. Ahora, uno de los aspectos que nosotros, y que muchos, no solamente nosotros, sino muchos, analizaron en este gran levantamiento que se presentó desde el 28, era, por ejemplo, solo por poner uno de los casos, ¿sí?, la ausencia del movimiento sindical, ¿sí?, la ausencia de la fuerza obrera organizada que le hubiera dado a esa movilización una cualidad distinta, una cualidad superior, porque efectivamente la fuerza obrera y sobre todo la clase obrera industrial puede jugar un papel decisivo en eso, ¿sí? No se tuvo, no en su totalidad. Efectivamente hubo sectores que se salieron pues de las riendas del control de la burocracia de las centrales obreras y se vincularon al paro y participaron activamente, pero fue realmente una minoría. En estos momentos, lo que estaba hablando José es muy cierto. Efectivamente empieza una situación nueva, es decir, ese gran levantamiento baja, pero se empiezan a destacarse luchas particulares, grupos, sectores obreros que empiezan a movilizarse, y de ahí la gran importancia que se le tiene que presentar a eso. ¿Por qué? Porque precisamente con lo que quedó de ese gran levantamiento hay un ánimo de lucha que hay que seguir motivando, y motivar a esos trabajadores y motivar a todos esos sectores para que efectivamente desarrollen esa lucha, que es también parte de los preparativos para los futuros levantamientos que van a venir, donde puedan jugar un papel más destacado. Ya en particular, por ejemplo, la necesidad de esa lucha por la reestructuración del movimiento sindical y por avanzar hacia la creación de una central sindical revolucionaria de verdad, ¿cierto? Entonces efectivamente el escenario cambia. ¿Por cuánto tiempo? Que es el otro aspecto. Eso no lo sabemos. Eso puede durar una semana. El 7 de agosto precisamente, perfectamente puede surgir otro gran levantamiento. O pueden asesinar a alguien, y eso puede reventar y se puede transformar de un momento a otro, porque así son las condiciones, ¿cierto? Entonces hay que estar preparados para eso. ¿Sí? Es bien importante esa relación y entenderla, que no está divorciada, no es que una cosa vaya por un lado y otra por otro, ¿sí? Entonces a eso es lo que quería pues meterle la cucharadita, perdón lo larguito pues ahí. Continúe. No, muy bien. Y seguramente más adelante nos tenemos que mirar ya en particular precisamente cuál es
la tarea o cuáles son las tareas que deben tener los obreros conscientes, los revolucionarios, los comunistas, precisamente para que el nuevo levantamiento que se va a presentar, que será mucho más contundente seguramente sobre la base de lo que se aprendió en estos días, trascienda más aún y se presente de una manera más consciente, más organizada y vaya mucho más lejos. Hay otro factor, yo estaba apuntando pues de los factores que interfieren en el rebalse actual del movimiento. Entonces decía de la dispersión, de la falta de conciencia, en fin, y destacaba pues que no se ha acabado, pues como dicen algunos, pero hay otro que es muy importante. Para el 28 se habían agudizado, el 28 de abril se habían agudizado extremadamente las contradicciones por arriba también. Es decir, un régimen acorralado por todas partes, por arriba y por debajo, y ante el reclamo pues de la burguesía intervenga, logran hacer un acuerdo, que es lo que hace Duque en los momentos en que se presenta el levantamiento, de llamar a los distintos sectores, partidos, y todos están de acuerdo en respaldar el aplastamiento de los bloqueos, todos, y en satanizar a las primeras líneas, es decir, los bloqueos y las primeras líneas, es decir, aislar a la vanguardia, que había sido pues la juventud fundamentalmente que está metida, pues que ha encarado lo de las primeras líneas, y lo hizo, y contribuyó eso también a que se separara la vanguardia, que era la juventud combatiente, del grueso de la masa también, a punta de estigmatizar, de criminalizar, de incluso hacer acciones expresamente de provocación por parte de la reacción, como quemar un colegio, asaltar un colegio, robarse los enseres del colegio, incendiarlo y pretender achacarle a eso a la primera línea. Se demostró que por el contrario fueron los jóvenes de la primera línea y los luchadores populares quienes apagaron el incendio que había ocasionado el lumpen en complicidad, con colaboración de la policía directamente. Se presenta entonces ese asunto que ahorita toca, es algo de lo que hay que recomponer, que es volver a unir la vanguardia con el conjunto de la masa. Y seguramente, como ya advertía Ricardo, va a cambiar en el próximo levantamiento la vanguardia del movimiento. También eso se va a presentar. Seguramente va a ser de una manera distinta, y si intervienen los trabajadores, el proletariado industrial como vanguardia, seguramente las condiciones para la burguesía van a ser distintas, porque ahí sí, en 3 días que se pare la producción en Colombia, cualquier gobierno se cae. Hablaba entonces de que la burguesía respaldó al régimen a cuenta de un compromiso expreso que se vio, de hecho, en la nueva reforma laboral, es decir, en la ley 2101, que es aparentemente muy buena, presentada, es la disminución de la jornada de trabajo a 42 horas sin rebajar los salarios, pero que es una puñalada realmente al salario, por un lado, además de una intensificación atroz del mismo trabajo, es decir, aumento de la superexplotación, y lo vamos a ver. Y la burguesía, claro, por supuesto, contenta con eso, les pagó el régimen de la mafia, le pagó a la burguesía con eso, les dieron ahí otra tajada para morder, pero además de eso, tienen la reforma tributaria que ya presentaron. Y entonces que con el nombrecito de proyecto de inversión social, entonces
simplemente pretenden mantener las limosnas para seguir manteniendo una base entre el pueblo que apoye a la mafia y al paramilitarismo, de darle incentivos a la burguesía, es decir, a las empresas que contraten jóvenes, lo del primer empleo, ¿sí? Matrícula cero y recorte, que lo que llama la política de austeridad, que básicamente es echar a la calle a un montón de trabajadores que llevan años, algunos más de 20 años, en provisionalidad en el Estado. Y listo. Y alguna que otra bobadita pues que le van a arañar al capital financiero, al capital bancario, pero que no significa absolutamente nada para el sector que durante todo este tiempo, en la crisis mundial, económica mundial, es el que se ha lucrado fundamental y principalmente. A cuenta pues de toda la sociedad, a cuenta de esquilmar a toda la sociedad. Y el otro asunto que indudablemente ha influido en la situación ha sido el terrorismo de Estado. Se contabiliza pues hasta ahorita, hasta el día de hoy, 61 masacres en lo que va corrido del año. Es un aumento gigantesco respecto a lo que se presentó el año anterior. Por consiguiente, además de eso, ¿cómo se llama? El desplazamiento, que ahorita eso es un drama completo, otra vez en Ituango, cerquita pues de la represa. Asesinato de 103 dirigentes y luchadores populares, incluidos, además de eso, pues los 31 excombatientes de la FARC, es decir, de la gente que estaba supuestamente en proceso de reincorporación y que los continúan asesinando. Por no contar, pues además la cantidad de desaparecidos, de las violaciones perpetradas por las fuerzas militares y paramilitares, y todavía continúa el asunto así. Incluso ya no solamente contra los jóvenes ni contra los dirigentes de las primeras líneas, sino incluso contra los obreros. Y particularmente, pues lo hemos visto en estos días, la persecución a los dirigentes de la UTC, las amenazas, la persecución pues directa y abierta contra los compañeros de Sinaltrainal, y las amenazas que por todo el país están circulando contra dirigentes, activistas y luchadores en el levantamiento. Y eso ha influido también en la situación actual. Pero contrariamente, como decía Ricardo, toda esta situación lo que hace y lo que han hecho y lo que ha hecho el régimen mafioso y paramilitar es levantar piedras que le van a caer sobre sus propios pies, porque todo eso se va a ir en contra, todo lo que están haciendo se va a ir en contra del régimen en el próximo levantamiento que va a haber. Es lo que yo pues tenía que decir a ese respecto. Sí, es importante en uno de los temas que trató José, referirse a uno que está siendo mencionado pues en el chat por algunos compañeros, y tiene que ver con el papel del elemento consciente. Claro, realmente uno de los principales, si no el principal problema que se presenta, o la gran debilidad que hay en ese proceso, que no es solamente ahorita en el paro, sino que viene de antes, es la ausencia de una dirección revolucionaria. El movimiento espontáneo, las masas, el pueblo, ha demostrado en muchas ocasiones, no solamente ahorita, sino en otras ocasiones, que está dispuesto a luchar, que está dispuesto a dar la vida, que está dispuesto
a darlo todo por lograr, por conquistar, por transformar, por hacer algo, pues. ¿Sí? Y lo que ha faltado ahí es precisamente la conciencia, es decir, el papel del elemento consciente, el papel de los revolucionarios, ¿sí? Y que está demostrado efectivamente en un levantamiento, en una situación, en una ocasión histórica, como la que se presentó ahorita el 28, si se hubiera contado con una organización política con fuerte arraigo, primero que todo con un programa claro, con una línea revolucionaria, con una estrategia y con un profundo arraigo de masas que lograra pues empujar y llevar eso hacia un camino, estaríamos hablando de otra situación. Y claro, hay una crisis efectivamente de dirección revolucionaria, que solamente se podrá superar cuando esos revolucionarios, esos comunistas, esa gente de avanzada que está saliendo entre las masas, se constituya en esa fuerza dirigente. Y ese es el trabajo principal que hay que hacer. Esa es la actividad principal que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el elemento consciente. Eso es lo que tienen que hacer efectivamente, aprovechar esas condiciones que se están presentando, porque en un momento de esos es como cuando... haciendo una paradoja, es como cuando el pescador va y hay subienda, ¿cierto? Cuando hay subienda, entonces hay mucho pescado, entonces hay que ir a cogerlos porque están brotando. Ahí es donde más hay que trabajar para eso. Pero resulta que es que aquí hay alguna gente que aprovecha esa subienda, es para ir a coger votos, para ir a seguir resolviéndole el problema a la burguesía, para ir maquillando y poniéndole emplastos al sistema, para seguir insistiendo en la idea de que todo se puede resolver para el pueblo bajo las condiciones actuales. Entonces vayan a votar, y vayan a votar es, no luchen, o sea, no nos digamos mentiras en eso. Ese cuento de que esos dos caminos, de que esas dos vías pueden ir a la par, eso es carreta, eso es basura, eso es contrabando, eso es lo más inmundo que se le puede decir al pueblo cuando está luchando. Deje de luchar y vamos a votar, que es lo que le están diciendo los mamertos, incluso esos que se llaman disque comunistas, y otro poco de gente que se llama revolucionaria, le están diciendo a la gente eso. Ya luchamos, ya nos movilizamos, ahora vamos a votar, que porque como las dos cosas sirven, hombre, eso es de lo más atrasado. Y claro, eso hace parte de la crisis del elemento consciente. Se necesita efectivamente superar esa enorme debilidad que existe, y no solamente en Colombia, es lo que sucedió en Chile, es lo que pasa en cualquier parte del mundo. Donde hay dirección revolucionaria, se nota la diferencia. O si no, vayamos pues, y los que no conocemos mucho de eso, vayamos a aprender un poco de lo que está sucediendo en estos momentos en la India, donde hay un fuerte partido comunista revolucionario, el Partido Comunista de la India, que tiene profundos arraigos de masas y que tiene una línea política, que tiene un ejército, que tiene realmente toda una perspectiva de lucha. Entonces hay que aprender de eso efectivamente. Aquí estamos en pañales en ese terreno, y más con todos estos politiqueros que se llaman de izquierda, pero están a la nalga del señor Petro a ver si él nos puede solucionar algo. Entonces sí, ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que en ese sentido, si nosotros miramos esa situación, podemos ver que la perspectiva es buena, la perspectiva es de avanzar. Y tiene que ser buena porque la crisis continúa. O sea, la crisis no se ha solucionado y no tiende a solucionarse. La crisis económica sigue. La crisis económica venía desde el 2008. La crisis económica mundial no surgió por la pandemia. La crisis económica se profundizó en la pandemia y va a continuar. Ahora, la crisis no quiere decir que toda la burguesía pierde, no. Hay algunos efectivamente, como el capital financiero, que es uno de los que más se fortalece, o las empresas de tecnología, por ejemplo, que en el 2020 mostraban un repunte fabuloso, o las farmacéuticas, ¿sí? O sea, hay sectores, pero la inmensa mayoría se arruina.
se quiebra. Y el capital financiero tiene un papel importantísimo que jugar ahí, porque es la peor pandemia que puede tener el sistema y arruina a todos. Y eso, objetivamente, claro, genera contradicciones entre ellos mismos y eso es favorable para el proceso revolucionario. ¿Sí? Entonces, han aumentado efectivamente esa crisis económica. Pero además de eso, la crisis económica viene aunado a ello la intensificación de la crisis social, porque ha aumentado dramáticamente las condiciones de hambre, de desempleo, de miseria. Todos nos podemos dar cuenta de la cantidad de gente que hay ahora deambulando en las calles sin techo, sin qué comer, en una sociedad y en un país donde se produce absolutamente de todo y donde la comida se pierde y la gente deambula por las calles aguantando hambre, donde la gente está desterrada, sigue siendo desterrada de los campos en sus viviendas, en un campo que está despoblándose y siguen sacando a los pocos que quedan todavía en el campo. Entonces esa crisis social sigue aumentando y la crisis sanitaria se sigue profundizando, aunque presenten algunas cifras de disminución de contagios en algunos días, que es lo que han dicho últimamente, pero la realidad es que la salud para el pueblo sigue siendo algo privado. La gente no tiene acceso a un buen servicio de salud. La gente está muriéndose por enfermedades completamente curables. Entonces, la crisis en todos sus aspectos, está profundizándose. Y eso no nos lo inventamos nosotros, ¿sí? La misma CEPAL en el último informe que hizo para América Latina y el Caribe decía que al 30 de julio la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19, donde el 32%, donde representa el 32% del total del mundo, a pesar de que la población de esa misma región representa el 8,4%, es decir, donde está el 8,4% de la población, está el 32% del total de muertos de COVID. Y veamos el caso, por ejemplo, de la vacunación. En América Latina y el Caribe, que son 30 países, el porcentaje de la población vacunada llegó apenas al 13,6% en la mejor de las cifras, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea ya tenía el 34,9% y en Estados Unidos y toda América del Norte el 46,3%. ¿Sí? Y en el mismo informe de la CEPAL, la tasa de pobreza que registran alcanzó el 12,5%. ¿Sí? Y la pobreza, a eso lo llaman la pobreza extrema, reconocida por ellos, está en el 12,5%, y a lo que llaman pobreza, que con toda seguridad está incluido el índice de pobreza extrema ahí, ya la reconocen en el 33,7%. Es decir, las condiciones generales se están empeorando. ¿Sí? ¿Y eso qué representa? ¿Sí? Además, eso sin mencionar pues el problema de la crisis ambiental, que ya vimos las noticias de lo que se está presentando en Estados Unidos y en Europa y en gran China. parte de Europa y en China, donde en unos se están muriendo de calor y en el otro se están muriendo por inundaciones, ¿sí? E incluso nevadas en Río de Janeiro. Nevadas en Río de Janeiro, ¿cierto? Bueno, y aquí, por ejemplo, en la Sierra Nevada del Cocuy, al contrario, están contentos porque está cayendo mucha nieve, ¿no? Se está recuperando. Pero lo más significativo de eso es efectivamente que es un ambiente que se está transformando y que está destruyéndose. Entonces es una crisis por todo lado, ¿sí? Ahorita, en estos momentos, creo que es importante llamar la atención de la situación actual en Colombia, de uno de los aspectos de la realidad de la situación actual, que tiene que ver con la guerra, porque es uno de los fenómenos que hay que prestarle atención por estos días, porque se está intensificando de una manera terrible, y en todas sus formas. El Estado lo está haciendo de una forma abierta, descarada, asesinando a todo el que se atreve a movilizarse para exigir sus derechos,
decir, en el paro se vivió eso. Y toda la gente lo sabe, a nivel internacional es una verdad. Todo está registrado en videos, todo está reconocido. La cantidad de asesinados, esa política de exterminio y esa política de golpear directo a la gente, incluso a los ojos, que es una de las cosas pues más que se notó mucho por estos días, ¿sí? Pero además de eso, además de esa actuación directa, es a nivel jurídico también, es decir, toda la persecución y la judicialización y el encarcelamiento y el allanamiento a las residencias, buscando chivos expiatorios, buscando gente, buscando falsos positivos, buscando inculpar a la gente. Es decir, es una guerra, es un terror directo, abierto, descarado del Estado. En este caso, del gobierno, en este caso del régimen que está al frente de eso, ¿sí? Y acompañado de eso, las acciones de las bandas paramilitares, que son simplemente la cara oscura del Estado, la cara oscura que todo el mundo sabe que es la cara oscura, por lo tanto es simplemente la otra cara de la misma moneda del terrorismo estatal, que han lanzado una campaña de terror con panfletos, con listas con nombres propios, a muchos de los cuales les han cumplido la amenaza y los están asesinando, con la abierta y clara complicidad del Estado y de sus organismos, las Fuerzas Armadas, la policía, los organismos de control y de inteligencia, que no hacen absolutamente nada, porque la orden es esa, es dejarlos actuar libremente. Y como si eso fuera poco, entonces las organizaciones guerrilleras que están disputándose, ellos no están luchando desde hace muchos años, dejaron pues de luchar por los intereses del pueblo. Ellos están metidos en una disputa de control territorial y del manejo de la droga y de todos los corredores y de toda la minería, es controlar efectivamente eso, ¿sí? En un control territorial, desplazando a las comunidades, desplazándolas, y si es necesario, hay que decirlo, también matando gente, porque eso no es una cosa extraña ni nada. Se sabe efectivamente que ha habido una corrupción tan grande en esas organizaciones que simplemente se convirtieron en eso, en unos agentes más de una guerra reaccionaria donde el pueblo es el que pone los muertos, disputándose el negocio, ese negocio inmundo de la droga y las vías de transporte de esos psicotrópicos. Entonces ese fenómeno de la guerra hay que prestarle mucha atención ahorita, y que se intensificó en lo del paro, porque ya todos sabemos efectivamente cómo ha sido el trato de los organismos del Estado y de las bandas paramilitares a los luchadores, y lo que han empezado a hacer, y que es lo que están haciendo ahorita en estos momentos. Es decir, las causas que han generado ese gran levantamiento siguen ahí y se están intensificando. Y es muy cierto que donde hay opresión tiene que haber resistencia, y donde hay explotación surge la lucha, y donde hay explotación, opresión y todo lo que da el sistema capitalista, siempre se encuentran las razones suficientes para que se empiece a caminar y a trabajar por la revolución. La perspectiva es de nuevos levantamientos, ¿sí? Esa es la perspectiva que hay que ver. Y en ese sentido, hay que seguir insistiendo en el tema de los dos caminos, ¿sí? Porque siguen en disputa esos dos caminos. Ahorita en un escenario efectivamente que se presenta nuevo, en otra forma, pero es el mismo. La lucha entre los dos caminos ahorita viene con toda la campaña electorera y con todas las esperanzas y las ilusiones en que eso lo va a resolver todo, ¿cierto? Y que depende de lo que pase en esas elecciones, la lucha entre los dos caminos seguirá. ¿Y cuál es el papel? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente revolucionaria? La gente revolucionaria lo que tiene que hacer es reconocer y encontrar efectivamente lo más avanzado que ha dejado este paro. Siempre esa es la actitud que siempre hay que tener en los hechos y en los procesos y en las transformaciones sociales. Tenemos que ser capaces de ver qué es lo más revolucionario que se ha presentado. Y a eso que es lo más revolucionario, que son como los carboncitos que quedaron ahí, ¿cierto? De esa gran hoguera,
de esos rescoldos, a esos hay que echarle viento, hay que echarles aire, hay que soplarlos, hay que animarlos, hay que unirlos. Y el paro ha dejado mucho de eso. ¿Y se manifiesta cómo? Se manifiesta en esos núcleos de activistas que siguen unidos, que siguen activos, que siguen trabajando, que se siguen reuniendo, que siguen haciendo asambleas, así no sean tan grandes como las que nos gustan ver a algunos, ¿sí? O a todos. Pero son asambleas, son órganos de poder que ellos quieren seguir trabajando por eso, ¿sí? Son esos activistas que están ahí trabajando, son esas asambleas que se siguen desarrollando, es esa lucha por esa dirección nacional que sigue trabajando ahí, sigue luchando contra ese otro camino que se atraviesa y que quiere llevarlo todo hacia el cretinismo parlamentario, ¿sí? Entonces hay que empujar eso, hay que echarle abono a eso, hay que cuidar eso, hay que desarrollarlo. Esa es la actividad que hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es que eso es el retoño que ha dado la lucha. Eso es lo que podemos cosechar ahorita. Esa es la semilla que está dando, ese es el fruto, y ese es el fruto de esa lucha, y ese fruto hay que transformarlo en semilla para que empiece a germinar y empiece a desarrollarse eso, para los grandes levantamientos que vienen, y todo lo que se pueda conquistar de ahí, para conquistar fuerzas, para construir esa vanguardia revolucionaria, para construir ese partido político de la clase obrera en Colombia. Eso ha dejado luchadores, eso ha dejado gente con los ojos y los oídos abiertos para escuchar las propuestas de los revolucionarios, de los que quieren transformar esto de raíz. Entonces ahí es donde está el trabajo, ahí es donde está la actividad, esa labor de hormiga que hay que hacer con todos ellos, ese trabajo organizado, esa labor de educación, ese trabajo de movilización y de permanente lucha, ¿sí? Y así es que construimos eso que por ahí alguien llamaba el liderazgo. No es que si no hay liderazgo entonces no se puede hacer, es que el liderazgo se construye así. O si estamos hablando de un liderazgo, de un pensamiento guía o de alguien pues que tenga pues toda la iluminación, o sea, esos son cuentos pues de otra línea que no, nosotros no estamos por eso, nosotros estamos por conquistar una dirección política revolucionaria. Necesitamos un partido, necesitamos un destacamento de cuadros, necesitamos un comité central, necesitamos unos comités regionales, necesitamos esas células de trabajo revolucionario, político revolucionario en todas partes de Colombia. Y a eso es que le apuntamos. ¿Y con quiénes vamos a hacer eso? Con esos luchadores que se están levantando, que están despertando a la vida política, y como han despertado a la vida política, quieren escuchar las propuestas que les tenemos los comunistas. Esa es la actividad que hay que hacer, ¿sí? Entonces, así es como yo entiendo que hay que avanzar hacia esa transformación. Ese es el camino correcto, y por eso creo que tenemos que ser optimistas y tenemos que ver en eso que ha sucedido en el paro grandes avances, grandes progresos, ¿sí? Esa es lo que me parece a mí. Sí, yo creo que Ricardo da en el clavo de lo central, de lo principal y de lo determinante de todo el movimiento. Se necesita un partido de la revolución, se necesita el Partido Comunista Revolucionario que sea capaz de dirigir todo el movimiento. No le podemos echar la culpa a decir que es que las masas son atrasadas o que la gente no copia o no copia, como dicen los muchachos ahorita. No. Y claro, por supuesto que existen los bomberos de la revolución y ese papel siempre lo va a jugar el oportunismo, es decir, los falsos revolucionarios, los falsos comunistas, que siempre van a ser de lugartenientes de la burguesía y el imperialismo en el seno del movimiento obrero y en el seno del movimiento revolucionario. Pero se contrarresta con la actividad de los comunistas, teniendo un partido revolucionario de los trabajadores. Es posible hacer eso. ¿Cómo se construye el partido? Decía Ricardo. En efecto, está allí en la misma gente de vanguardia que ha destacado el propio movimiento,
y es a través de ellos que es necesario y obligatorio elevar el nivel de conciencia y de organización de las masas, para que los próximos combates incluso sean capaces, o el próximo levantamiento, o los que se vayan a presentar de aquí adelante, avancen en el camino correcto de la dirección de la revolución proletaria. A ese nivel, pero eso no es una pretensión, ni no puede ser una pretensión que cae del cielo, que la gente se va a convencer de que alguien está proponiendo una cosa muy revolucionaria, sino no, cómo es que eso solamente se ve en la medida en que sea capaz, por un lado, de interpretar correctamente el movimiento. En segundo lugar, de proponer unas tareas que son correctas, ¿sí? Y es a través de eso que es posible organizar la vanguardia y organizar a las masas en los asuntos. ¿Qué ha destacado de todo esto, este movimiento en este proceso? La necesidad de tumbar el régimen. Primer tarea política. Alrededor de qué cosas ha luchado la gente, y hay unos problemas que son comunes. No es, como dicen algunos, la lista de mercado, sino unos problemas que son comunes, que la burguesía y los imperialistas no pueden y no quieren resolver, y le toca al pueblo con su propia fuerza, como mismo se ha impuesto en el movimiento actual, que solo el pueblo salva al pueblo. Es el pueblo quien tiene que ejecutarlo en un nuevo gobierno. ¿Cuáles son esos problemas grandotes? El problema de la crisis económica, el problema de la crisis social, el problema de la crisis sanitaria, el problema de la crisis ambiental y problemas que tienen que ver con las minorías que han sido discriminadas, aplastadas todo este tiempo. Así se resuelven los problemas. Han destacado las masas y el movimiento también unas formas que indudablemente son todavía embrionarias, es decir, muy débiles, muy frágiles, pero son cosas nuevas que auguran un nuevo poder. ¿Cuáles son esas formas? En primera instancia, las asambleas. Asambleas populares, las asambleas campesinas, las asambleas obrero-populares, la Asamblea Nacional Popular, ¿sí? Todas ellas en la actualidad se encuentran en medio de la discusión entre sirve luchar y sirve afianzar esto como órganos de nuevo poder, o sirve esto para apuntárselo al 2022, a las elecciones del 2022. Esa lucha se presenta a todos los niveles. Y es necesario intervenir en esa lucha. Lo que ha dado vida a esto ha sido la lucha política, no politiquera, la lucha política de todo el pueblo colombiano, que apoyó. Más de 30 millones de colombianos apoyaron el paro, y esa es una lucha política contra el régimen. La mejor lucha política que se haya presentado desde principios de siglo, cuando se montó este régimen paramilitar. Las asambleas decisivas, que discutan y decidan los asuntos, no que hablen carreta, que no se conviertan en parlamentarios, en parlamentaristas donde se habla mucho, no se resuelve nada, no. Se discute, se resuelve y se ejecuta. Y por tanto necesita superar ese método incorrecto que impuso la socialdemocracia del tal consenso y los tales disensos, que en últimas es no permitir que las masas decidan por mayoría lo que hay que hacer. Y hay que corregir eso. Esa es otra de las tareas que tienen que cumplir los revolucionarios y los comunistas. Existen otras formas que surgieron y se generalizaron, como son las primeras líneas o grupos de choque para enfrentar a las fuerzas represivas del SMAT, y que han avanzado mucho en la confrontación contra esas fuerzas organizadas. Pero además de eso se necesita, y ya hay embriones de eso, de las guardias populares y de la milicia popular, para poder enfrentar con acierto a los sicarios que manda el régimen a asesinar los dirigentes.
Se necesita la milicia popular que sea capaz no solamente de garantizarle la vida a sus dirigentes e impedir que los asesinen e impedir que los desaparezcan, sino también que sean capaces de proteger a las comunidades de las acciones de los grupos paramilitares, de las bandas organizadas y de las fuerzas mismas del Estado. Eso hay que hacerlo. Esa es otra de las tareas que tienen que contribuir, a la que tienen que contribuir los revolucionarios y los comunistas. Hay otra tarea que es innegable y va parejo con eso: el trabajo ideológico, propagandístico y agitacional en las filas de las fuerzas del enemigo. Es posible conquistar a una gran parte de la base, de los reclutas, de los policías de base, para tumbar el régimen. Y hay que planteárselo así, y hay que plantearles a ellos esa tarea también. Y ellos van a tener que decidir en los próximos combates de parte de quién están. O se quedan apoyando al régimen genocida y criminal en contra de sus hermanos, de sus papás, de sus parientes, de sus amigos, de sus panas, o marchan al lado del pueblo. Pero también el pueblo tiene que estar organizado de la misma manera. No solamente se trata de ese trabajo a su interior de propaganda, sino también de confrontación. Son dos tareas en ese terreno. De ahí, de construir todas esas cosas, de generalizar eso, de aprender, de asimilar en estos días, en estas semanas, las lecciones que se han aprendido de toda esta lucha de estos meses, es tarea de los revolucionarios. Ese es el papel que tienen los comunistas, ese es el papel que tienen los obreros avanzados para hacer que los próximos combates vayan mucho más allá, vayan mucho más lejos, para que las masas miren más ampliamente en la perspectiva no solamente de tumbar al régimen, de la mafia, no solamente en la perspectiva de establecer un gobierno suyo propio, sino en la perspectiva de darle el puntillazo final a la explotación capitalista. Y ese no es un problema únicamente de Colombia. El imperialismo se está muriendo. En ninguna parte del mundo la burguesía es capaz de resolver los problemas que está enfrentando la humanidad, y eso solamente lo puede hacer la revolución proletaria mundial. La lucha de los trabajadores y el pueblo colombiano es apenas una partecita de la lucha mundial de los pueblos contra el imperialismo y la reacción. Y estamos jugando, y el pueblo colombiano ha jugado un papel importante en este tiempo, y lo puede seguir jugando en la medida en que los comunistas y los revolucionarios hagamos las tareas que tenemos que hacer. Muy cierto. Es la situación pues que se nos presenta, y yo quisiera finalmente, antes de despedirme, dejar una reflexión sobre esto, y es que nos han dejado estos días suficientemente claro que en lo que corresponde al pueblo, en lo que corresponde a su disposición, a su fuerza, a sus energías, ahí están. El pueblo está listo. El pueblo ha demostrado que está dispuesto a llevar esto hasta donde sea necesario, y a poner los muertos que sea necesario, y a luchar todo lo que sea necesario. Y quienes están en el papel de jugar como elemento consciente de actuar como revolucionarios, tienen que resolver, tienen que decidir si se quedan simplemente en una actitud contemplativa y aplaudir al pueblo cuando lucha y cuando se insurrecciona, y llenarlo de aplausos, es decir, volverse un comité de aplausos, o actuar
como elemento consciente y saber interpretar en ese movimiento social qué es lo más destacado y actuar conscientemente para desarrollarlo y trabajar independientemente de las condiciones por construir esa vanguardia, sabiendo que solamente en la medida en que se construya esa vanguardia se podrá lograr que esa lucha del pueblo lleve a la humanidad hacia grandes transformaciones, hacia un estadio social donde se podrán resolver todos los problemas de la humanidad. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Y a los que no están de acuerdo con las propuestas que hace la Unión Obrera a través del periódico Revolución Obrera, están en todo su derecho de no estar de acuerdo. Y estamos prestos a escucharles sus contrapropuestas, porque de eso se trata. No se trata solamente de criticar sin proponer. Se trata de discutir y de debatir y de proponer algo diferente, si es que se considera que esto no es correcto. Si es que se considera que no es hacia el partido, que no es con un programa como el que está proponiendo la Unión, entonces estamos dispuestos a discutirlo y los invitamos a eso, efectivamente, a que propongan, a que sean propositivos en eso y lo debatimos. Estamos seguros de que vamos por el camino correcto y confiamos plenamente en que vienen días muy importantes, vienen grandes levantamientos, vienen grandes luchas por avanzar hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. A todos los que estuvieron acompañándonos, muchas gracias. Esa participación en el chat muy buena, ese debate que varios compañeros estuvieron dando ahí, fabuloso. Y los invitamos para nuestra próxima edición del programa Vanguardia Obrera. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.